to satisfy the ageless human drive for self-expression. That is what fuels the creation of a masterpiece. It is a vision of life that leaves us profoundly moved, a work that is cherished forever. These priceless treasures will be admired for generations to come. These prolific artists were in tune with their world. They were so admired that many tried to imitate their style, but none were able to capture the essence of beauty quite as they. Who carries on their tradition and sets the new standard by which all others are judged? Who is creating the works of art that will captivate future generations? Where are today's master creators? It's never really been a game. It's not about amusement. It's about power and obsession. Aunque sea difícil de creer, con esa seguridad y confianza, Midway presentó su más reciente colección en 1995, siendo la obra maestra el juego que los animó a ver este video. Por muchísimo tiempo, Mortal Kombat 3 ha sido catalogado como uno de los puntos altos, y bajos también, en la historia de la franquicia. Dependiendo a quién le pregunten, podrían recibir respuestas e incluso relatos diferentes. Esta es la historia de MK3, como la recuerdo yo. Asimismo, videos, cobertura en revistas, avisos publicitarios y hasta publicaciones electrónicas de la época me ayudarán a contarla en más detalle. Pero para poder darle un buen comienzo y explicar qué sucedió, debemos conocer lo que había detrás del juego y toda esa diversión. El impacto generado por Mortal Kombat 2, tanto en su versión callejera como casera, fue algo sin precedentes, que sorprendió y al mismo tiempo complació tanto a fanáticos asiduos de la saga como a nuevos jugadores, que se mantuvieron alejados de la primera entrega por diversas razones. Es por esto que Midway, la compañía detrás del lanzamiento de hasta el momento trilogía de juegos de pelea, no escatimó en recursos ni en ideas, para darle a MK3 el lanzamiento que se merecía y seguir posicionando al juego como el nuevo rey, desplazando quizás a Street Fighter en varios aspectos. En revistas reconocidas del medio en aquel entonces, hablo de 1994-95, ya se empezaba a filtrar y a dar a conocer información oficial acerca del desarrollo de tan esperado capítulo de Mortal Kombat. Detalles sobre la historia, personajes, gráficos, jugabilidad, cambios drásticos también, así como características que regresarían al juego, inundaron todo tipo de publicaciones. Imágenes inéditas hasta el momento, así como bosquejos e incluso rumores antes de que el juego saliera al mercado siquiera, también hacían parte de la información que el público esperaba ansiosamente mes a mes, semana a semana. Era tanta la anticipación y el trabajo publicitario de dar a conocer el juego creando expectativa, que en revistas sobre videojuegos de la época, actores que personificaban a algún luchador en el juego y algunas veces los mismos desarrolladores concedían entrevistas, revelando más detalles acerca de la entrega. Esto funcionaba para todas las partes, pues las editoriales se llevaban la exclusiva. Midway cumplía con su objetivo, y los fanáticos nos dábamos por bien servidos con la información, por minúscula que fuera. That was pathetic. Esto nos permitía asimismo llevar primicias a nuestros propios círculos sociales, que se remitían a colegios, arcades locales y hasta negocios de alquiler de consolas. Precisamente en una de estas revistas, meses antes de poder ver el juego en acción, fue que personalmente leí por primera vez acerca de lo que terminaría siendo la continuación
o para algunos la única versión a ser tenida en cuenta de MK3. Pero de esto hablaremos más adelante. Para un espectador de 14 años en Latinoamérica, esta información era lo único que separaba a los rumores callejeros de la realidad. Cualquier imagen, dato o noticia era considerado una pieza más de este rompecabezas de lo que nos deparaba la tercera parte de la franquicia de videojuegos más violenta de todos los tiempos. Poco o nada sabíamos acerca de los esfuerzos que hacía Midway para llevar esta máquina arcade a tantos rincones como fuera posible. Pero en mi caso, antes de jugar, quería saberlo todo, desde la historia hasta la lista de movimientos, que estudié casi religiosamente hasta aprenderlas de memoria, meses antes de jugar por primera vez, incluyendo los autocombos que practicaba sobre una hoja de papel con la distribución de botones hecha en un dibujo basado en ilustraciones que encontraba, por supuesto, en las revistas. MK3 prometía introducir características y un sistema de juego sin precedentes. Este título iba a hacer palidecer a su antecesor, de la misma forma que la segunda parte lo hizo con el original. O esto es lo que se nos repetía a diestra y siniestra en las revistas del medio. La primera mención, con imagen incluida por supuesto, que vi del juego, se remonta a marzo o febrero en su edición original. Aunque se mencionan algunas fechas de lanzamiento de MK3 para arcade, todas en abril de 1995, la más aceptada y tomada directamente de avisos publicitarios y comerciales de televisión es abril 15, no siendo esta por supuesto la primera vez que el juego vio la luz en Chicago, que era el centro de operaciones de Midway. En varios mensajes publicados en grupos de discusión de Google se habla de versiones de prueba o betas, de las que disponía uno de los sitios más emblemáticos en Chicago en cuanto a juegos arcade se refería, Diversions. Era tal el arraigo de la saga hacia este establecimiento que en los créditos de UMK3 se los nombra directamente. Ojalá pudiera decir que pude jugar MK3 en arcade antes de probarlo en consola, pero no fue así. Escuché de jugadores conocedores y muy activos de la época que la máquina sí llegó a Bogotá, pero fue escasa. Los demás, los que casi no salíamos de nuestro barrio y pocas veces nos aventurábamos a abandonar nuestra localidad, tuvimos que conformarnos con nuestra propia primicia, MK3 en Super Nintendo, que fue lanzado en octubre del mismo año. No solo los pequeños locales de alquiler de consolas por horas tuvieron que adquirir hasta 4 y 5 cartuchos. Los vendedores de consolas y juegos en el comercio informal de la ciudad optaron por alquilar sus consolas de exhibición por horas, a precios mucho más altos que los que ofrecían los mencionados locales de barrio, por supuesto. Y así dejar que los jugadores experimentáramos en carne propia el juego de peleas más esperado del año. Éramos muy jóvenes, ingenuos, y la obsesión nublaba los sentidos. Así que muchos hicimos caso omiso de las advertencias y comentarios de las revistas. El juego parecía incompleto, y las expectativas no fueron realmente satisfechas. Esto sin mencionar los directos oponentes en el mercado, siendo el más fuerte a mi parecer, Killer Instinct, que había sido lanzado hacía menos de 6 meses. Available for your home in 1995, only on Nintendo Ultra 64.
todas formas y contra todas las reseñas, la fiebre, porque en realidad era algo enfermizo, por jugar MK3 no se hizo esperar, y aunque no contáramos en toda la ciudad con el juego en arcade, al menos los cajones híbridos que tenían adentro un Super Nintendo y se jugaban con palancas y botones y por tiempo, estaban disponibles para los que queríamos una experiencia más purista. Revistas menos dadas al cubrimiento de este tipo de juegos, como Club Nintendo, tuvieron que dar su brazo a torcer y publicar no solo reseñas, sino listas completas de movimientos, secretos y publicaciones regulares con glitches y tácticas. Era un premio de consolación para los que no pudimos seguir comprando GamePro. Las versiones norteamericanas eran 5 veces más costosas y solo se conseguían en librerías especializadas, así que no eran precisamente la primera opción para alguien en apenas octavo grado. Pero Midway, no contentos con inundar del juego las revistas dedicadas y la televisión, en donde se ventilaban códigos secretos del juego, también en el mismo año hizo posible la película, que aunque no tocaba los sucesos de la entrega actual, sí fue usada para publicitar el juego en los créditos, donde también revelaron uno de los ansiados Combat Codes. MK3. This masterpiece takes proven strengths and cranks up the intensity. It's faster, with more characters, backgrounds, and thrilling secret moves. We've also added a special new feature that will boost your collections. This combination lock is something revolutionary in our industry. It's like a briefcase lock with 6 wheels and 1 million combinations. By discovering these special combat codes, players will unlock the secrets of a new fighting world. Those who learn secret codes will now be compelled to visit your arcade in search of secret power. How will the game be advertised? With the most aggressive campaign our industry has ever seen. One filled with intrigue and controversy. One that forces players back into the arcades in search of secret power. For a Mortal Kombat player, knowledge is power. Compelling secrets increase collections. That's why we've made secret codes the cornerstone of the ad campaign. From March through July, all major player and trade publications will be bombarded with ads like this. Notice the symbols we just mentioned. The ad campaign is designed to get players to use the secret codes. You'll see them in all of our advertising. You can use these codes in the game itself. How will it work? By using these symbols, ads will provide clues to codes on MK3 games. It's like a puzzle where one piece is missing. To solve the puzzle, players must go to your location and play the game. To make the launch of this game truly history-making, Midway has produced a television commercial. During the month of April, this haunting ad will appear nationwide on MTV. Once again, it will feature secret codes to encourage repeat play. Hago acá un pequeño paréntesis para hablar de los dichosos códigos secretos, que al final no resultaron siendo más de 50, y estoy incluyendo las versiones de consola y UMK3, que tuvieron muchos más códigos exclusivos. O el famoso código de arcade que nos daban en Super Nintendo, más o menos cada 10 o 15 peleas, que no sirve en MK3 sino en UMK3. Y esto sin mencionar algunos que no sirven realmente para nada, como estos 3 en revistas que no funcionaron ni están documentados en ninguna versión del juego. Aparte del código compartido en los créditos de la película, en una de las peleas más importantes nos regalan esto en plena pared. También se le dio lanzamiento a un show de artes marciales en vivo por todo Estados Unidos, llamado apropiadamente Mortal Kombat The Live Tour. Todo esto acompañado de figuras de acción e incluso una película animada lanzada solo en video. En todo este tiempo, desde el lanzamiento oficial del juego,
hasta que llegó la versión casera, se estaba preparando lo que muchos quisiéramos que hubiera sido el verdadero MK3. Fue algo a lo que no le presté mucha atención cuando lo leí, pero desde la edición de julio de GamePro en español, o junio en la revista original, se hablaba de una versión expandida del juego, con más personajes y escenarios, que saldría a la luz en septiembre del 95. Así que si nos remitimos a los hechos, ni siquiera las revistas estaban dando información completamente actualizada, ni mucho menos primicias como nos hacían creer. La realidad era otra y detrás de cámaras pasaban cosas que en su momento ninguno de nosotros se llegó a imaginar. Para empezar, las imágenes que se publicaron en aquella edición de junio del 95, en donde nos mostraban supuestamente por primera vez el juego en acción, aunque no terminaba al 100%, no corresponden a la convención que mencionan en el reportaje, excepto por 2 fotografías de notable menor calidad. También tengamos en cuenta que la convención había tenido lugar en marzo de 1995. Todas las demás imágenes son tomadas de un video que probablemente se le suministró a la prensa titulado MK3, el año en el que hacemos contacto. En esta demostración de muy seguramente una de las betas de MK3, se puede ver el juego en su versión más primitiva, en donde no se habían agregado importantes detalles e incluso nombres a todos los personajes. Es un documento bastante interesante, que dura un poco más de media hora y que, aunque a primera vista podría ser aburrido de ver, si se entra en contexto, es muy entretenido y por lo menos en mi caso, me hace cuestionarme aún más aspectos de la versión final de MK3. Pero no solo GamePro nos quiso vender esta mentira disfrazada de historia y reportaje, también lo vemos en esta edición de Electronic Gaming Monthly de mayo del mismo año. Conocí de la existencia de este video hacia el año 2005 y luego de verlo con atención, me fue imposible ignorar las referencias que la revista que había leído hacía 10 años me había traído. Si comparamos las fotos y las buscamos con las peleas del video, no es difícil encontrar los momentos claves. Tal vez sea un detalle hasta irrelevante para la mayoría, pero una vez más, imposible de obviar para mí. My name is David Mikicic and I'm a graphic artist. My name's Dan Ford and I do sounds and music. And tell people. My name is Ed Boone. I'm co-designer and programmer. My name's Tony Goski and do backgrounds and special effects. John Vogel, backgrounds and special effects. John Tobias and co-designer and lead artist. Steve Baran and I'm a video artist. También en la misma época empezó a circular en internet un detrás de cámaras de la realización de MK3. Con una duración entre los 12 y 18 minutos, dependiendo de la versión que encuentren, es un excelente documento acerca del desarrollo y detalles creativos del equipo responsable de la creación del juego. Nos muestran incluso aspectos que solo se vieron hasta UMK3, lo que soporta aún más la teoría de que todo lo que resultó ser la versión final tuvo que ser pospuesto por desafíos de tiempo, y también obvio para guardar algo para cuando el juego empezara a perder terreno frente a la competencia, al caerse por su propio peso y falta de profundidad o valor de repetición. Así que, aunque muchos quieran creerlo, MK3 no fue una respuesta a las quejas de los fanáticos, ni mucho menos una compensación por los errores cometidos en MK3. Fue tanto un intento por mantener el juego vigente, versión casera casi arcade perfect 6 meses después del lanzamiento original, como la oportunidad de incluir esas ideas que no pudieron por falta de tiempo, precisamente por fechas de producción impuestas,
que se resumían en: viene X o Y convención de juegos, tenemos que mostrar el juego esté como esté. No es un secreto para nadie que las compañías diseñan sus campañas publicitarias y lanzamientos pensando en maximizar y aprovechar oportunidades. Así que, a todas luces, MK3 fue un juego hecho a las carreras, con muchas falencias en cuestión de diseño y presentación. Es aquí donde de nuevo me detengo y me devuelvo un poco, hasta marzo del 95, cuando el juego ni siquiera había sido terminado en un 100%, o lo que oficialmente querían mostrar como terminado, para desglosar esa gran campaña publicitaria que se autodenominó el año de Mortal Kombat. Sin ninguna duda, 1995 sonaba y se perfilaba así, pero la pregunta aquí es, ¿lo fue también para los jugadores? ACME o American Coin Machine Exposition del 95 tuvo lugar en Reno, en el estado de Nevada, Estados Unidos, los días 23, 24 y 25 de marzo, y fue ahí donde MK3 vio la luz por primera vez, por lo menos oficialmente. Recordemos que fue aquí desde donde supuestamente reportaron importantes revistas del medio. Midway tenía preparado un lanzamiento por todo lo alto, y no dejó nada al azar. Presentación en video del juego para la prensa y operadores de arcade, mediante una sugestiva campaña para convencer a los operadores y o empresarios de comprar el juego. Welcome to the year of Mortal Kombat, the biggest phenomenon to ever hit our industry. All the elements we've described are more than just promotions on the same theme. They're really advertisements for the game and your arcade. When you buy Mortal Kombat 3, you'll participate in a carefully constructed strategy designed to drive players into your location. This is the year of Mortal Kombat, and today is day one. Un evento temático con personalidades de la industria. Juegos pirotécnicos. Un ambiente propicio para lanzar su obra maestra. Todo adornado y acompañado con un show en vivo, con nadie más ni nadie menos que actores que participaron en la creación y desarrollo del juego, interpretando sus personajes en secuencias y coreografías. Firma de autógrafos y una demostración de MK3 por parte de las dos mentes más importantes detrás del concepto del juego, John Tobias y Ed Boon. Es casi increíble que un evento de tal magnitud no hubiera tenido más cubrimiento, si estábamos hablando de una industria millonaria, que se jactaba de hacer más dinero que lanzamientos de películas como Jurassic Park. Afortunadamente, uno de los artistas gráficos de la saga, John Bogle, se tomó el tiempo de documentar en video y en amplio detalle los pormenores de la velada. Desde los preliminares, introducción, presentación y revelación oficial del juego, show mediático, participación de los actores, hasta la demostración final, en la que, para los seguidores cercanos y conocedores de la escena competitiva de MK3 en Estados Unidos, será de agrado notar que entre los asistentes y observadores se encontraba Alex Gilliam, también conocido como Lex, en los grupos y foros de discusión, además de obviamente los arcades en Chicago. Aunque no era natal de la Ciudad de los Vientos, para la época vivió allá y participó activamente de la comunidad, llegando incluso a trabajar para Midway Games, realizando pruebas y análisis para Mortal Kombat 4 y War Gods. Sin duda, un protagonista,
que nos dejó mucho contenido, especialmente de UMK3. Sin ser el mejor o queriendo ocupar ese puesto, pero inyectando una dosis de drama y emoción necesarias para revitalizar o tratar de mantener el juego vigente en los primeros años 2000, cuando el juego ya estaba mucho de generar impacto en el mercado. Volviendo al último trimestre del 95, cuando ya los cartuchos publicitarios de Midway se estaban terminando, ya habiendo lanzado tanto la película en agosto como las versiones caseras de MK3 en PlayStation, Super Nintendo y Genesis, las versiones portátiles en mi opinión no merecen ni ser mencionadas. Es que empieza a tomar forma esa distante noticia acerca de una actualización a la placa original. Un conjunto de nuevas características, personajes, escenarios, movimientos y secretos que no estaban disponibles en ninguna versión casera hasta el momento y que servía como retribución para aquellos fanáticos desilusionados por la ausencia de favoritos como Scorpion o Kitana, la falta de innovación y variedad y la sensación general de que algo faltaba. No es ni más ni menos que otro intento que, aunque resultó en un juego mucho más balanceado, versátil, dinámico y digno de ser el sucesor de MK2, sigue siendo una versión sin terminar, sin probar extensivamente, y que, aunque superó la prueba del tiempo, siempre dejó ese sabor a Ed Boon y compañía no sabían muy bien qué estaban haciendo, o hacia dónde iba el juego, sintiéndose casi un golpe de suerte de su desarrollo y evolución a través de los años. Ciertamente posee ideas y conceptos innovadores, muy bien pensados, y en medio de tanto caos, tiene un aire de balance que solo brinda una plantilla de personajes desbalanceados casi al unísono. Un juego que sí pude probar desde que llegó a Bogotá en su mejor versión, y jugar en incontables locales arcade, desde dedicados como Videoplay o Diverplay, hasta sitios más pequeños en los barrios, o en los más grandes e importantes centros comerciales de la ciudad, y en absolutamente todas las localidades, en cabinets originales y adaptados de sus 3 revisiones oficiales. Desde 1996 hasta 2006, el juego disfrutó de grande a mediana popularidad, siendo su momento más candente los primeros 3 años y su momento más avanzado la segunda mitad de esa década. Irónicamente, en muchos reportajes, listas, biografías y documentos, no se le nombra como un juego oficial o con mérito propio, sino tan solo como una actualización, ignorando el hecho de que corrigió, así haya sido casi que por azar, todo lo que estaba mal con MK3. Una entrega que realmente habría hecho ver a MK2 como algo primitivo y obsoleto, si se hubiera hecho bien desde el principio. Pero naturalmente, y después de este análisis, creo que podemos coincidir en que esa movida no le hubiera generado tantas ganancias a Midway. Un juego que ha visto su renacer o relanzamiento en consolas como PlayStation 2, Nintendo DS, Xbox 360 y PlayStation 3, y que fue nombrado por Ed Boon como su favorito de la etapa 2D de la saga. El juego que más disfruté y al que más tiempo y energía le invertí, Ultimate Mortal Kombat 3. Tal vez 1995 no haya sido realmente el año de Mortal Kombat, pero ciertamente tuvo que haber sido el más interesante para la saga y sin duda para Midway Games. Muchas gracias por quedarse hasta este punto del proyecto.
que más que servir como documento, espero haya sido lo suficientemente objetivo e informativo como para que ustedes se hagan las mismas preguntas y tal vez muchas más. Y por qué no, tal vez quieran descubrir toda esa historia que podrán explorar con mucha más profundidad en la descripción del video. Sus comentarios y el debate son bienvenidos, así que si tienen algún dato, opinión o pedazo de historia que quieran compartir, los espero por YouTube, Facebook o Twitter. Game over.